de cuadrados equivale a una suma por diferencia. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Se acuerdan de esto, chiquillos? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque aquí tenemos la diferencia de dos cosas que están al cuadrado, ¿sí o no? P está al cuadrado y 4PQ cuadrado. Por lo tanto, al factorizar, porque factorizar, chiquillos, consiste en hacer este proceso que está para acá. Esta resta la vamos a escribir en factores. Por lo tanto, nos va a quedar así. Lo mismo con suma, lo mismo con resta. Y cada uno sin el cuadrado. ¿Me explico? Porque 4Q cuadrado es lo mismo que 2Q. ¿Sí, chiquillos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, ¿eso qué nos va a permitir hacer? Lo vamos a poder simplificar. Por lo tanto, se va a simplificar el P menos 2Q con el P menos 2Q y arriba nos va a quedar P más 2Q. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, chiquillos, que hemos ocupado dos factorizaciones hasta ahora, factor común, suma por diferencia o la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Coméntenme ahí en el chat cómo van. Si hay dudas, consultas o nos vamos al tercer ejemplo de simplificación. ¿Bien? Very good. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el tercer ejemplo, chiquillos? ¿Qué número hay aquí multiplicando a la X? Recuerden que siempre hay un número imaginario. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Aquí hay un 1, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda cómo se factoriza esto? Tenemos un trinomio aquí. Yo le voy a poner un nombre en particular. ¿Se puede factorizar arriba o abajo? ¿O ambos? ¿Qué creen ustedes? Si me lo quieren decir por micrófono, lo escucho también, porque es medio difícil decirlo por chat. ¿No se acuerda la Isidora? No me acuerdo cómo se llama esa propiedad, pero... Exactamente. Ya, Martina, eso también se podría hacer, pero quedaría el menos 12 y dando vueltas, ¿sí? Es justamente, Alejandro, que yo le pongo otro nombre a esta factorización. ¿Ya, chiquillos? A esta factorización le vamos a llamar de aquí en adelante Superman. ¿Ya? ¿Por qué Superman? La gracia es que este trinomio lo vamos a convertir en dos binomios. Vamos a buscar dos números que sumados nos dé 1 y multiplicados nos dé menos 12. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser esos números que sumados nos den 1 y multiplicados nos den menos 12? Podría ser 4 y menos 3. ¿Sí o no, chiquillos? 4 por menos 3 es menos 12 y 4 más 3 es 1. Por lo tanto, arriba van a ser esos los números. Y acá abajo, chiquillos, lo mismo. Superman. ¿Qué números multiplicados nos dan 2? Perdón, sumados nos dan 2 y multiplicados nos dan menos 8. 4 y menos 2. ¿Sí o no, chiquillos? 4 por menos 2 nos da menos 8 y 4 más menos 2 nos da 2. Por lo tanto, ahí están los números, po. Y ahí están los números, nosotros los colocamos después. El menos 2 con el 4 y el menos 3 con el 4 positivo. ¿Sí? Alejandro, entonces, por eso yo le llamo Superman Aranza, solamente para acordarse qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero el nombre formal es como factorización de trinomios con término común en dos binomios. ¿Ya? Es un trabalengua, ¿sí? Entonces, con Superman todos nos acordamos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar después de la factorización, chiquillos? X más 4 con X más 4 se anulan y nos queda solamente X menos 3 partido en X menos 2. ¿Sí? Chiquillos, ¿dudas, consultas hasta acá con la simplificación? Vamos a ver un ejemplo de esto. Viva las factorizaciones, ¿ya? Entonces, con estas tres factorizaciones, chiquillos, para la prueba yo creo que van a andar bien, más el cuadrado de binomio, ¿sí? Esas cuatro cositas, chiquillos, ustedes tienen que manejarlas. Factor común, diferencia de cuadrados, cuadrado de binomio y Superman, ¿ya? Avísenme cuando hayan terminado para que nos vayamos al ejemplo. Por mientras que copian, profe, ¿podría repasar la segunda? La segunda, la que ocupé acá arriba.
Sí, por favor. Joaquín, quédese ahí. Voy a poner un ejemplo acá al ladito, ¿ya? Supongamos que tenemos 81 menos a al cuadrado. Esta se llama diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos una resta entre dos cosas que están elevado a 2. Profe, ¿cómo yo sé el 81 está elevado a 2? Porque el 81 yo lo puedo escribir como 9 elevado a 2. ¿Sí, Joaquín? ¿Me crea hasta ahí? Sí. Por lo tanto, esa diferencia de cuadrados yo lo convierto en dos binomios. Un binomio va a tener una resta y un binomio va a tener una suma. ¿Y de quién? De lo que estén sin al cuadrado. Entonces, yo voy a escribir el 9 y el a. 9 menos a y 9 más a. Y eso es. ¿Ya? Por eso acá, fíjate que este tiene el cuadrado, me queda el p. Entonces, por eso escribimos un p aquí y un p acá. Y este sin el cuadrado es 2q, porque 2q al cuadrado nos da 4q cuadrado, ¿sí? Y por eso lo escribimos uno acá y el otro allá, uno con suma y otro con resta. Profe, ¿Sí? ¿me podría explicar la 3, por favor? La del Superman. Sí. Voy a poner otro ejemplo, ya aprovechando lo que Millaray también me preguntó lo mismo. Chiquillos, miren, supongamos que tengo aquí otro caso. Voy a factorizar solo este. Acá, vamos a buscar dos números que sumados nos den 5 y multiplicados nos den 3. ¿Cuáles serían esos números? Sumados 5, multiplicados 6. Fernanda y Millaray. 3 y 2, ¿cierto? Entonces, los números que nosotros encontramos los colocamos en cada factor. Más 3 y más 2. Porque 3 por 2 es 6 y 3 más 2 es 5. ¿Sí, chiquillos? En eso consiste Superman. Uno más. X cuadrado. Aquí voy a poner menos 24. 8 por 3 más 3x. Ahora acá, chiquillos. Dos números que multiplicados, que sumados nos den 3 y multiplicados nos den menos 24. ¿Cuáles podrían ser estos? Chun, 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 chun. 8 y 3. Sofía dice 8 y 3, ¿están de acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo sí o no? Sumados nos dan 3, ¿ya? Vamos a cambiarlo entonces para que funcione, porque fue un invento este. Y si yo le pongo ahora un 5, ahí. Ahora da, ¿o no? Ahora sí, ¿cierto? Entonces sería más 8 menos 3. Y fíjense, 8 por menos 3 nos da menos 24 y 8 menos 3 nos da 5. Y listo. ¿Sí? Ahora sí, chiquillos, ¿queda más clarito? Porque ustedes van a ver un ejemplo ahora. ¿Cómo sé cuál va primero? Da lo mismo, Isidora. Usted te lo puede escribir. X menos 3 por X más 8 o al revés. Porque la multiplicación, recordemos que es conmutativa. ¿Ya? Bien. Ahora, vámonos entonces. ¿Qué me dijo Alejandro? ¿No se puede plantear una ecuación, un número que multiplicado? Sí, también. Eso es lo que uno hace en definitiva, Alejandro, pero ¿para qué escribir más incógnitas? ¿Sí? Lo importante es el signo. Justamente, ¿ya? Yo les recomiendo primero, chiquillos, que primero siempre vean la multiplicación. Busquen los números que multiplicados me den este. Y como la multiplicación es negativa, ustedes se darán cuenta que tiene que ser de distintos signos. ¿Sí? Ahora, como la suma es positiva, significa que el más grande tiene que ser positivo. ¿Me explico? Vamos a ver un ejemplo ahora donde van a trabajar esto nuevamente. ¿Ya, chiquillos? Para más placer. Yo entiendo toda la referencia a los Simpsons, por si acaso. Yo soy fanático acérrimo de los Simpsons.
Ya, vamos. Para ustedes, ejercicio 2 de la guía. Nos están dando una expresión algebraica, tenemos que factorizarla, chiquillos, y después simplificarla. Voy a escribirla por mientras y ustedes vayan desarrollando la factorización. Ya, ahí estamos. Ahí para que se vea más mejor, como diría alguien por ahí. ¿Qué factorización creen que hay que usar acá? Sí o sí, como hay un trinomio, chiquillos, lo más probable es que pueda usarse Superman, ¿sí? Nada más les digo. Yo solamente voy a hacer esto. No voy a seguir continuándolo porque le quiero dar un poquito de tiempo a ustedes para que lo hagan. ¿Ya? Bien, Sofía. La escucho. Es que, espera, cállense, gente, estoy haciendo una duda. Mándale Perdón. saludo a la Sofía. Cuénteme. Sofi, bueno, después le digo ya. Mi duda, ¿qué hago si el primer cosito es negativo? ¿Tengo que hacer que la suma dé negativo? Exactamente, sí. Ya. Bien, Juan Pablo. Súper bene. Sofía, no sé si le respondí. Bien, Sofía. Bien, Fernanda. Bueno, por lo menos hoy día los vendedores se han portado bien. No han pasado vendiendo ni GA, ni handroll, ni nada por el estilo. No los quiero ni invocar. Ya, chiquillos, ¿cómo van? Denle una vueltecita a Isidora, algo con los signos. Bien, Yairi. Profe, perdón, Juan Pablo, no me respondió, pero si entran en todo el punto notable, ¿cómo así? No, Juan Pablo, yo estoy casi seguro que no van a entrar los de los cubos, ¿sí? Los que les menciono sí o sí. Suma por diferencia, cuadrado, binomio, eso sí, ¿ya? Lo de los cubos como que lo veo poco probable, ¿ya? Bien, Nicolás, bien, Millaray, bien, Isidora, ahí sí. Bien, Carlos. Ya. Ya, chiquillos, vamos a revisarlo. ¿Qué pasó, Aranza? Ah, no la vi. ¿Dónde está? Ah, ya, bueno, pero no importa, lo vamos a revisar. Ya, chiquillos, entonces. Dos números que multiplicados nos den menos 90 y sumados nos den 1. Recuerden que acá hay un 1. ¿Cuáles serían los números? Como la suma tiene que ser positiva, el más grande tiene que ser positivo. Y multiplicado nos den menos 90. La multiplicación es negativa, o sea, van a ser de distinto signo. ¿Cuánto creen que da los números? 10 y 9. Súper bien, chiquillos. Más 10 y menos 9. Esto nos da menos 90 y sumado nos da 1. Súper bien. Y abajo, multiplicado nos da menos 36 y sumado nos den menos 5. Chuta, ya me la mandaron ya. Están motivados. ¿Están de acuerdo, chiquillos, con eso? Entonces, como tanto arriba como abajo tenemos x menos 9, se simplifican y nos quedaría entonces
Como simplificación final, x más 10 dividido x más 4. Alternativa correcta, Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? Lo de Superman, lo de la factorización, a darle vuelta a la diferencia de cuadrados, chiquillos. Yo veo que el primer signo es el mismo que va el primer signo. Claro, la factorización, Alejandro, a veces una factorización te puede orientar los números, ¿ya? Por si acaso. Lo mismo que pasaba como en la descomposición, ¿se acuerdan? Que un número que queda dentro de la raíz es cosa práctica, Camila, ¿ya? Da lo mismo, Matías. La multiplicación es conmutativa. Y como le digo a Camila, hay que practicar, chiquillos. Las factorizaciones, pura cosa de práctica, es jugar con los signos, ¿ok? ¿Continuemos? Sí. Hay que manejar las tablitas, chiquillos. Ya, voy a borrar ahí porque aquí está la resolución Cepechín. Y ahí está lo mismo que nosotros hicimos. Ya. Entonces, chiquillos, siguiente ejemplo. Este lo vamos a hacer en conjunto. ¿Cuál de las siguientes expresiones es siempre igual a 1? ¿Cuándo creen que una fracción va a ser igual a 1, chiquillos? Me avisa Tamara. Exactamente, Juan Pablo, ¿cierto? Exactamente. Una fracción va a ser igual a 1 cuando tanto el numerador como el denominador sean iguales, o cuando esté elevado a 1, como dice Matías, también puede ser. Entonces, si tenemos algo dividido algo, y naturalmente esos algo tienen que ser distintos de 0, eso nos va a dar 1. ¿Están de acuerdo, chiquillos, con eso? Entonces, como aquí nos están diciendo que siempre tiene que ser igual a 1, lo que nosotros podríamos hacer es darnos un contraejemplo para negar eso. Por ejemplo, en el primer caso, chiquillos, supongamos que el x vale 2 y el y vale 1. Vamos a reemplazar nomás. Entonces, si reemplazamos nos va a quedar 2 elevado a 3 menos 1 elevado a 3. Aquí Yairi me dice que 8 menos 1, entonces arriba nos daría 7. ¿Sí o no, chiquillos? Y abajo sería 2 menos 1 y todo eso al cubo. O sea, nos va a dar 1 al cubo y eso nos da 1. O sea, esto nos dio 7, po. Con estos valores nos dio 7. Entonces, ¿qué significa, chiquillos? La primera, ¿nos da 1 o no nos da 1? Si siempre nos tiene que dar 1. No. No, pues, León, porque encontramos un contraejemplo que no nos da 1. ¿Ya? Nos dio un valor distinto de 1. Entonces, la primera es falsa. No nos sirve la primera. ¿Ya? No, tranquilo. Se descarta esa, se descarta esa, se descarta esa. ¿Qué pueden concluir con lo que hicimos hasta ahora, chiquillos? Claro, sí, justamente, Alejandro. ¿Ya? Como que la diferencia de los cubos no es lo mismo que el cubo de la diferencia. ¿Ya? Que la 3 sí o sí es, porque si ustedes se dan cuenta, la 3 está en las dos que nos quedan. Entonces vamos a verificar la segunda, chiquillos. Y vamos a hacer el mismo ejemplo. ¿Ya? No es necesario que sean tantas vueltas acá. Reemplacemos por A igual a 1. ¿Ya? Si reemplazamos por A igual a menos a 1, nos va a dar 5 por 1 menos 7, partido en 7, 5 por 1. ¿Cuánto nos va a dar arriba? Arriba nos va a dar menos 2, ¿o no? Y abajo nos va a dar 2. Entonces, como dicen aquí, era el impostor porque nos da 1. O sea, nos da menos 1, no nos da 1. Por lo tanto, la segunda es falsa también. ¿Sí o no?
¿Y cuál sería la alternativa correcta? Alternativa B. ¿Sí, chiquillos? ¿Quieren verificar por qué la B sería siempre igual? ¿Ya? B de Freche. También se puede hacer eso, Alejandro, y de hecho lo voy a hacer ahora en el tercero. ¿Sí? Chiquillos, hay muchos trucos para hacer los ejercicios. Recuerden que de la forma que lo hagamos acá, es un método. Entonces, fíjense, miren, chiquillos, ¿qué tienen en común el numerador con el denominador? Véanlo, miren. ¿Qué tienen en común? El cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos escribir nosotros, chiquillos, es que todo eso está elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, no le digan a nadie, pero aquí vamos a escribir otra propiedad, chiquillos. Cuando ustedes tengan x menos y partido en y menos x, siempre y cuando el x sea distinto de y, ¿eso cuánto nos va a dar siempre, chiquillos? Si las restas están al revés, eso siempre nos va a dar, no puede ser uno, chiquillos, no puede ser uno, Matías, porque tendrían que ser lo mismo. Fíjense que las restas están al revés. Nos va a dar menos 1, chiquillos, siempre. Si las restas están al revés, nos va a dar menos 1 siempre. De hecho, Alejandro, fíjate, ¿qué pasa acá? ¿Cómo son las restas aquí? 5a menos 7, 7 menos 5a. ¿Esto cuánto nos va a dar siempre si están las restas al revés? Lo que acabo de encerrar. En base a esta propiedad que tenemos aquí. (5a menos 7). Vuelvo a preguntar. Chiquillos, esta es una propiedad. Anótenla. ¿Ya? Esta anótenla, chiquillos. Las restas, cuando estén al revés, eso siempre nos va a dar menos 1. ¿Sí? Acá, ¿cómo son las restas? Arriba tenemos 5a menos 7 y abajo tenemos 7 menos 5a. Las restas están al revés, ¿o no? Entonces, esta fracción siempre va a ser igual a menos 1. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces, volviendo a la tercera, ¿qué está pasando acá? B menos A menos B. ¿Cuánto nos va a dar lo que está dentro del paréntesis, chiquillos? ¿Solo lo que está dentro del paréntesis? Nos va a dar menos 1, po. ¿Y cuánto menos 1 al cuadrado? Es 1. Y por eso la tercera era correcta. ¿Ya? Así que anótenla esta a su listado de propiedades para que lo tengan en cuenta, chiquillos. ¿Sí? Y ahí el profe también se las anotó en el chat. Así que, ojo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿O continuamos? ¿No? Continuemos. Alejandro, ¿se entendió al final o no? Porque se había bugueado delante. Claro, se plantea en la misma fracción. ¿Ya? Si por ejemplo, ¿a qué voy? Si por ejemplo tuviéramos 4 menos 3 dividido en 3 menos 4, como las restas están al revés, eso daría menos 1 también, ¿sí? Y es lo mismo que ocurrió acá, po. Por eso aquí nos dio menos 2 partido en 2, porque las restas estaban al revés, ¿sí? Bien, chiquillos, ¿qué dice el resto? Están medio dormidos, parece, ¿eh? Se le acabó la pila. Porque ahora viene lo más denso de este bloque, así que no pueden dormir porque ahora viene lo más denso. Lo más denso de hoy día, de hecho. Ya. Camila, ¿qué pasó? ¿Tiene alguna pregunta? Pero se ha entendido hasta ahora. Si tiene duda, pregunta, no se quede con la duda, ¿ya?
Recuerde que estamos aquí con el profe Héctor para responder cualquier duda que sea. No vayan acumulando las dudas, chiquillos, porque al final después se van a pegar más. Ya. Eso es lo que importa. Después, eso es la pura práctica, Camila. Ya perderle miedo a los ejercicios. Bien. Vamos a continuar entonces. Hemos visto hasta ahora simplificación de expresiones algebraicas, ¿cierto? Nos falta ver la operatoria. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿qué pasa acá? Voy a saltarme esto porque quiero explicarlo de otra manera, ¿ya? Operatoria fraccionaria. Ya, chiquillos. Lo primero que vamos a ver es la suma o resta. ¿Sí? Exactamente. Entonces, chiquillos, aquí, para sacar suma o resta de expresiones algebraicas fraccionarias, ¿a quién teníamos que invocar? ¿Se acuerdan a quién teníamos que invocar aquí? Usualmente. Muy bien, chiquillos. Aquí hay que invocar al mínimo común múltiplo. Entonces, aquí de manera fraccionaria va a ser un poco distinto. ¿Se acuerdan que teníamos dos casos en los números? Cuando teníamos el mismo denominador y cuando teníamos distintos denominadores, ¿se acuerdan? Aquí va a pasar lo mismo, chiquillos. Si tienen igual denominador, súper fácil, pues, ¿ya? ¿Qué se hacía en este caso? Se mantiene, ¿cierto? Se mantiene el denominador y se suman o restan los numeradores. ¿Sí? ¿Chiquillos están de acuerdo con eso? No creo que aquí haya problemas. Los problemas, las pesadillas empezaban cuando son de distinto denominador. ¿Sí o no? Entonces voy a ver un ejemplo antes. ¿Ya? Supongamos que queremos sumar estas fracciones algebraicas. Tenemos 3 partido en x más 7 partido en 2x cuadrado menos 1/4. Ya, chiquillos, aquí sí o sí tenemos que invocar al mínimo común múltiplo. Entonces, para sacar el mínimo común múltiplo, lo primero que tenemos que hacer es separar, ver los números y las letras. Aquí adelante tenemos un 1, ¿cierto? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de los números entre el 1, el 2 y el 4? De los números sería el 4, ¿cierto, chiquillos? Y de las letras tenemos x y tenemos x cuadrado. ¿Quién sería el mínimo común entre las letras? Ojo que aquí vamos a tener que amplificar, ¿ya? Vamos a tener que amplificar para igualar. Muy bien, Sofía y Yairi. Entonces, el mínimo común es 4x al cuadrado. Profe, ¿por qué? Por lo siguiente. ¿Cuál va a ser el objetivo aquí? ¿Cuál es el objetivo cuando los denominadores son distintos, chiquillos? Si los denominadores son distintos, es igualarlos, ¿cierto? Es igualarlos. Entonces, nosotros ya sabemos que lo tenemos que igualar al mínimo común que tenemos acá. 4x elevado a 2, 4x elevado a 2 y 4x elevado a 2. Entonces aquí vamos a tener que empezar a amplificar. ¿Por cuánto tendríamos que amplificar la primera para llevarlo a este denominador? Por 4x, súper bien, chiquillos. Por 4x, ¿sí? ¿Por cuánto tendríamos que amplificar la segunda? Por 2. ¡Súper! Por 2 ya irí, porque 2 por 2 es 4, ¿sí? Solamente tenemos un 2 aquí. ¿Y por cuánto tendríamos que amplificar la tercera? Por x al cuadrado, ¿sí? No, tranqui. Fernanda, por x al cuadrado, porque aquí no tenemos ningún x y queremos llevarlo al x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, multipliquemos, pues. 3 por 4, 12x, 7 por 2, 14. Eso es lo que importa, pues, Camila, bacán. Y 1 por x cuadrado, ¿sí?
Matías. Porque tenemos que verlo por separado, ¿ya? Tenemos que encontrar un denominador que contenga a todos los números y que contenga a todas las letras, ¿sí? Las letras van a ser las letras que tengan el mayor exponente. Es el que lo contiene. Y entre los números es el mínimo común múltiplo. El 4 contiene al 2 y al 1, po. Entonces, existe una amplificación que podemos llevarla al 4 a partir del 1 y el 2. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál, Alejandro? Es que lo estamos viendo recién ahora, pues. Si ahora estamos viéndolo con letritas, pues. ¿Lo de la tabla, dice usted? Ah, pero es que si hacemos la tabla tendríamos que ocupar estos, pues. ¿Sí o no? Pero la tabla solamente nos servía para los números. ¿Ya? Y aquí no es necesario ocupar la tabla porque todos contienen, el 4 contiene a todos. Entonces, como los contiene a todos, por eso el mínimo común es el 4 al tiro. ¿Ya? Ahora, para los que están ansiosos y ansiosas, primero los números y después las letras, ¿sí? Eso es lo que podríamos decir de alguna manera, Alejandro. Lo vemos por separado. O si no, tenemos que factorizar, que es el segundo ejemplo que les tengo preparado, ¿ya? ¿Tienen los denominadores iguales? Sí, po. Entonces, como ya todos tienen el mismo denominador, ya. Bueno, pero no se enoje por Alejandro, no se enoje. Entonces, como tiene el mismo denominador, se mantiene... Profe, ¿por qué el 3 no es 2 elevado a 2? El 3... Al tiro voy a ver eso, Aranza, ¿ya? ¿Cuál 3? ¿Por qué el 3? ¿El 3 por qué no es 12x? ¿El de acá? Sí, sí, ese. Es que solamente aquí teníamos un 3, po. 3 por 4, 12. Y solamente estamos amplificando por una x, porque ya el denominador tenía una. ¿Sí? Ya. Recuerde que la amplificación depende netamente del denominador, ¿ya? El numerador está esperando nomás, ¿sí? Pero manda al denominador. Y listo, pues chiquillos. ¿Se puede reducir algún término acá abajo? No se puede reducir nada. Por lo tanto, ahí estaría expresado. ¿Ya? Muy complicado. ¿Se entendió la idea, chiquillos? Entonces la clave, al igual que en los números, es encontrar el mínimo común. La única diferencia es que aquí, como hay letras, tenemos que verlo números con números, letras con letras. Y después amplificar mirando para el lado. A ver, ¿qué me falta para llegar al mínimo común? Y por eso amplifico. ¿Ya, chiquillos? Cópienlo, porque vamos a ver otro ejemplo. Pero ahora va a ser una expresión con binomios y esas cosas más raras. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quieren hacer ustedes un ejemplo antes? Porque viene un ejercicio aquí que es parecido a este. ¿Sí? Ya. Avíseme cuando hayan copiado. Pero hay un ejemplo parecido a este, chiquillo, que viene a continuación. Pucha, que son motivados ustedes. Avísenme para continuar. Ya. Ya, chiquillos. Después vamos a ver el ejemplo que está ahí. Ya. Chiquillos, hagan ese. Ojo con el paréntesis, ¿ya? Recuerden que siempre hay que sacar el mínimo común de los denominadores. ¿Sí? Les voy a dar un par de minutitos y lo vamos a revisar. Recuerden que el paréntesis, o sea, cuando tenemos un menos afuera del paréntesis, me cambia algunos signos. Ojo con eso. Y este de acá, ¿cuánto estaría dividido? Este estaría dividido por un 1, ¿no?
¿Sí? Ya. Eso nomás diré. Bien, Juan Pablo, bien. Bien, Sofía, súper bien. Bien, Nicolás. Bien, Millaray. Bien, chiquillos, súper bien. Vamos a esperar un poquito más para que sus compañeros también lo puedan revisar. Ya. Felipe, yo estoy casi seguro que llegaste a un resultado bueno, pero hiciste el paso final incorrecto. Olvídate de la última simplificación que hiciste. ¿Ya? El paso anterior es la correcta. Y de ahí voy a explicar qué pasa en ese caso. Pero devuélvete un pasito, po. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es la alternativa correcta. ¿Dónde me quedé? Bien, Carlos. Matías, denle una vueltecita. No, Alejandro, ahí nomás queda. Ya no se puede más. Ya, chiquillos, están cometiendo un error que yo me imaginaba que iban a cometer. ¿Sí? Entonces vamos a hacer énfasis en eso. Ya ir y dar una vuelta. Pucha, Isidora. ¿No les comenté que soy primo del profesor X? Ah, mentira. Bien, Maite. Bien, Matías. Matías Silva. Ahí lo corrigió, parece. Sí, ahí lo corrigió. Le apuesto que fue un signo, ¿o no? Bien, Aranza. Bien, Fernanda, ¿no? Sí, uno ya se... Bien, uno ya se sabe ya todas las cosillas donde uno puede embullarse, po. Para que se pueda simplificar tendría que reducir el sistema. Claro, exactamente. O es todo o es nada, Alejandro. Tendría que haber como un factor común arriba para poder simplificar con el de abajo. Bien, Gabo. Exacto. Cuando hay resta o suma. ¿Sí? Ya, chiquillos, vamos a revisar. En general anduvieron súper bien. ¿Sí? Miren, para que no nos calentemos la cabeza, vamos a resolver solamente el paréntesis primero. ¿Ya? Solo este paréntesis. ¿Cuál sería el mínimo común denominador acá? Del paréntesis. Sería 4m, ¿o no? Súper bien, chiquillos. Entonces, por lo tanto, si es 4m, la primera tendríamos que amplificarla por 4. ¿Sí o no? La segunda la tendríamos que amplificar por 2. Y la tercera la dejamos tal cual, po. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 4 más 2 más 1. ¿Sí? Y todo está dentro del paréntesis, chiquillos. Por lo tanto, adentro del paréntesis nos da 7 partido en 4m. Pero afuera tenemos una m que está esperando para ser restada. Entonces, va a ser m menos 7 partido en 4m. ¿Ya? Aquí tenemos un 1, ¿cierto? El 1 imaginario que les comenté delante. Entonces, el mínimo común denominador seguiría siendo 4m. ¿Sí o no, chiquillos? Entonces, la primera la tenemos que amplificar por 4m. 4m y 4m. ¿Están de acuerdo con eso, chiquillos? ¿Cómo vamos? Entonces aquí nos va a quedar 4 por m, m por m, m cuadrado. Ya. Y hasta aquí llegaron. Si ustedes llegaron hasta acá, el ejercicio está listo, chiquillos. ¿Sí? El ejercicio está listo. Pero
las tentaciones matemáticas son muy grandes, po, ¿ya? Entonces, todo lo que viene a continuación, no lo haga en casa, ¿ya? Ah, pero profesorcito, mire, yo podría hacer esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Profe. Yo podría eliminar una M, po, ¿no? Yo elimino como alguna M por aquí, o elimino el 4. Este con este. No puedo simplificar eso, chiquillos, ¿ya? Esto no se puede simplificar. Esto no, porque hay una resta, ¿ya? No se puede simplificar cuando hay una resta, una suma de por medio, por si acaso, chiquillos. Yo sé que las tentaciones matemáticas son grandes, así que hasta aquí nomás llegamos, ¿ya? Exactamente, Sofía, tendría que haber una multiplicación. Usted, lo único que podría hacer aquí, chiquillos, lo único es separar. Esto lo podría escribir así. 4m cuadrado partido en 4m menos 7 partido en 4m. Pero si ustedes hacen eso, chiquillos, tendrían que devolverse para acá, pues es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál que está borroso? Ese número que está borroso. Ah, que puse bajo el M, Tamara. Este que voy a borrar aquí. Es el 1 imaginario que siempre les digo que coloquen. Cuando abajo no hay nada es porque hay un 1, ¿sí? Y por eso 1 por 4m, 4m, ¿ya? Ya, chiquillos, así que ojo con esto. Es tentador, pero con eso matan gatitos y perritos. ¿Ok? M por... El de acá, po. Sería lo segundo que tú me escribiste, Alejandro, equivalente a lo que está aquí. Que es devolverse. Ya es como devolverse a la resta que teníamos antes. ¿Sí? Claro, igual serviría, pero como no está la respuesta, por eso la dejamos así tal cual nomás. ¿Ya? Ya, chiquillos, continuamos. ¿Dudas, preguntas? Quiero ver un ejemplo más de lo de la suma o resta, porque estamos bien con el tiempo. ¿Sí? Ya, chiquillos. Aquí me voy a devolver un poco. Ya, este es el ejemplo que vimos delante, ¿cierto? Vamos a borrar este ejemplo ahora. Entonces, ¿qué pasaría ahora, chiquillos, si quisiéramos hacer la suma de esta expresión algebraica? Fíjense. 1 menos esto más b partido en esto. Chiquillos, aquí cuando ustedes tengan una suma de este estilo, lo primero que tienen que hacer es, y lo voy a escribir en el chat, factorizar cada denominador. Lo primero que tienen que hacer. Entonces, ¿se puede factorizar el primer denominador? ¿Cómo quedaría factorizado? Es una suma por diferencia, ¿cierto? Entonces va a quedar b menos 1, b más 1. Chiquillos, ¿están de acuerdo con esto? El primero nos queda así. Y este de acá nos queda tal cual. Por lo tanto, profe, ¿para qué uno hace eso? Porque si ustedes hacen eso, tienen que ahora mirar. A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Y qué tengo allá? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo este denominador y aquí tengo este denominador. ¿Cuál tendría que amplificar para que los dos me queden con los mismos denominadores? Tendría que multiplicar por b menos 1, ¿cierto? ¿Cuál? La segunda fracción. Chiquillos, ¿ven todos eso? Porque si se ve, ya estamos listos.
Claro, es multiplicar por el mismo número arriba y abajo, Alejandro. Entonces, como nosotros ya visualizamos que falta un b-1 por ahí, vamos a amplificar. Y ahí está. ¡Charán! Si ustedes la segunda amplifican por b-1, ¿qué va a pasar con los denominadores ahora, chiquillos? Fíjense cómo son. Los denominadores van a ser iguales, ¿o no? Y ese es el objetivo de la suma o resta de fracciones, ¿sí? Para que sea un cubo el binomio tendrían que ser los tres iguales, pues Alejandro. Tendría que ser b-1, b-1 y b-1. O b más 1, b más 1, b más 1. Chiquillos, ¿cómo vamos hasta acá? Dígame, ¿están muriendo parece? ¿O qué? ¿Dónde se confundió? Chiquillos, si tienen duda, preguntas, pueden activar el micrófono. Recuerden, es mucho más rápido y más fácil de responder las dudas. Hola, ¿me escucha? ¿Alejandro? Sí, profesor. Si multiplicara b más 1 por b menos 1 por b más 1, como que yo lo asocié al, ¿cómo se llama? Cubo de la suma de por diferencias, ¿cómo es? Algo así. ¿Ya? Pero luego me acordé de la fórmula de la otra. Si es cubo es porque primero hay un paréntesis, luego hay otro. Pero eso está como metido todo en uno. O sea, el b más 1, la multiplicación de la base, la asocié con el cubo de la suma por diferencia. Y ahora me viene a la cabeza la de la fórmula que había aprendido antes, porque sería el primer paréntesis tendría positivo y el segundo tendría un negativo y un positivo. Ah, ya. Pero ahí eso ocurriría si tuviéramos tres paréntesis. Ahí como que me confundí, pero, o sea, estoy mal, sí. Porque como aquí ya tenemos dos paréntesis, Alejandro, como hay dos paréntesis y tenemos b y b, lo más grande no va a aparecer ningún cubo, va a aparecer solamente el cuadrado. Y como aquí ya teníamos este, que era del segundo denominador, nos faltaba agregar el otro, el b menos 1, ¿sí? Como aquí teníamos este de más, entonces por eso la segunda fracción la teníamos que amplificar por ese. Porque recuerden, chiquillos, nosotros queremos igualar los denominadores, ¿sí? Aquí nos faltaba el b menos 1 en la segunda. Chiquillos, insisto, díganme ahí si vamos bien para continuar, o si no, hagan preguntas. No entiendo dónde sale el b menos 1 naranjo. Ya. Sí, así veo que están cansaditos. Martina, es lo que me falta. Ya, yo lo estoy agregando. Yo puedo amplificar por cualquier número, ¿sí? Pero en este caso, ¿por cuál me conviene amplificar? Si tú te das cuenta, ¿qué tenemos en el primer denominador? Tenemos estos dos, ¿cierto, Martina? Tenemos b más 1 y b menos 1. Pero en el segundo denominador solamente tengo el b más 1. Profe, me falta un b menos 1, entonces yo se lo coloco y lo amplifico, ¿sí? No sigo, si estaba esperando que ustedes me dijeran algo. Sí, hay que amplificar arriba y abajo siempre en Millaray. Esa es la idea, porque nosotros estamos multiplicando por un 1 conveniente, ¿sí? Ahora, como ya son iguales, aquí multipliqué, chiquillos, b por b, b cuadrado, y b por menos 1 menos b. Entonces, fíjense, ahora, ¿cómo son los denominadores? Los denominadores son iguales, pues sí o no, porque tanto la primera como la segunda fracción tienen los mismos factores. Entonces, como son iguales, se mantiene y arriba no se puede sumar nada. Entonces se deja tal cual. Y ese sería el resultado de la suma. ¿Ya, chiquillos? Entonces, siempre hay que factorizar cada denominador y después yo los voy mirando. ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? Y lo que me falte, yo lo amplifico para igualarlos.
¿Sí, chiquillos? Si me falta un b menos 1, amplifico por b menos 1. Claro, aquí como son binomios Camila, la factorización, de la factorización sale el mínimo común denominador, ¿ya? Porque aquí, este es el que manda, porque tiene más factores, ¿sí? Por eso como que coinciden en realidad. Como al otro le faltaba un factor, tenemos que tratar de igualarlo, ¿sí? El último denominador. ¿Cuál último? Profe, ¿lo podría dejar con el denominador b cuadrado menos 1? Sí, también, si no hay problema con eso. Ya, como dice Matías, esto perfectamente se puede escribir así. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? Estos dos resultados son equivalentes. Para que lo tengan en cuenta, chiquillos. Sí, buena acotación, chiquillos. Súper bien. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O continuamos? ¿No? Ya, chiquillos. Nos está quedando lo de la multiplicación y división. Multiplicación y división. Que esto no es complicado, pues, chiquillos. El a elevado al cubo menos... A ver. El a elevado al cubo menos el b elevado al cubo. Ah, ya. Estaba preguntando por ese, ¿cierto, Alejandro? Por el a cubo menos b cubo, ese. Ya, bueno, este de acá es lo mismo que a menos d y esto de acá. Es el resultado de esa factorización. Porque esto de acá no es lo mismo que un cuadrado binomio. Ya, ojo con eso. Es el resultado de la diferencia de cubos. ¿Sí? Ahí por si lo quiere anotar. No, esa es la forma que hay. Lo otro es el cubo del binomio, pero que otra cosa distinta, ya que se escribe de otra forma. No sé si lo quiere anotar ahí, se lo dejo expresado, por si acaso. A Isidora se le acabó la pila, a los compañeros también, chiquillos, ¿ya? Ah, ya, no hay otra forma. Eso es el... Ah, ya, sí, eso es el cubo. Eso es el cubo del binomio. Ya. Ya, chiquillos, continuemos. Entonces, la multiplicación de fracciones, chiquillos, ¿se acuerdan que era para el lado solamente? Multiplicamos, ¿sí o no? Numerador con numerador y denominador con denominador. Pero aquí, chiquillos, sí o sí, antes de ponerse a multiplicar a lo loco, hay que factorizar. Siempre hay que factorizar. Entonces, ¿se puede factorizar aquí? Lo más probable es que sí, miren, ya les di la pista. ¿Cuáles serían los números que multiplicados nos den 6 y sumados nos dan 5? Cuidado, Yairi, porque 6 más 1 nos da 7, nos tiene que dar 5, ¿sí? 3 por 2, ¿cierto? Súper. ¿Y los de acá abajo, chiquillos? Que multiplicados nos den menos 3 y sumados nos den 2. ¿Cuáles serían los números? Menos 3, o sea, 3 menos 1. Súper bien, chiquillos. Entonces, aquí tenemos los resultados de las factorizaciones. 3 por 2 es 6, 3 más 2 es 5. 3 menos 1 es 2, 3 por menos 1 es menos 3. Y como nosotros estamos multiplicando, la multiplicación se hace para el lado nomás, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, yo en ningún minuto estoy multiplicando. Porque tengo que ver si puedo simplificar primero, chiquillos. Siempre aquí tengo que ver si puedo simplificar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El x más 3 se va con el x más 3. El x menos 1 se va con el x menos 1. Y el x más 2 se va con el x más 2. Entonces, ¿cuánto da como resultado?
como dice Fernández Yairi, da 1. ¿Ya? Entonces, el medio de desarrollo para que dé 1, bueno, puede pasar, chiquillos, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a multiplicar a lo loco, sí van a demorar un mundo y van a llegar a 1 igual. ¿Ya? Así que ojo con eso. Siempre factorizar antes de multiplicar. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo se hacía la división? Es que aquí no hay ecuaciones, pues Alejandro. No podemos hablar de única o infinitas soluciones. Es un trabajo algebraico. ¿Cómo se hacía la división de fracciones? Habían varias formas, ¿sí o no? Pero aquí nos vamos a quedar con una principalmente cuando hablemos de álgebra. Bien, Isidora, el recíproco, ¿cierto? Podemos multiplicar cruzado, se da vuelta y se transforma en una multiplicación. Sofía, perfecto, ¿ya? Exactamente, Alejandro. Entonces, recordemos, chiquillos, que cuando nosotros tenemos una división, esta división se transforma en una multiplicación, ¿sí o no? Y se hacen dos cositas. Se cambia multiplicación y como me dijeron ahí en el chat, la segunda se da vuelta para los amigos. Oh, profesor, se ocupa recíproco, ¿sí o no? Bien, entonces, ahora tenemos que factorizar. ¿Se puede factorizar acá? Siempre hay que factorizar, chiquillos, porque cuando tengamos una multiplicación por 2, como dice Sofía, factor común, 2p más q. Listo. ¿Qué más se puede simplificar? Que ya lo hemos hecho antes. Aquí sería una suma por diferencia, ¿o no, chiquillos? Suma por diferencia. Entonces sería p menos q, p más q. ¿Están de acuerdo? Que sea una suma por diferencia. Y luego saco mi lápiz rojo porque me voy a poner a simplificar. Bueno, aquí no es tanto lo que se puede simplificar. Se simplifica S con S. Exactamente, Yairi. ¿Y cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar, arriba nos queda 2P, y abajo fíjense que nos quedó P menos Q y P menos Q. Como nos quedaron 2P menos Q y se están multiplicando, muy bien, Fernanda, P menos Q, bat al cuadrado. Y listo. ¿Ya, chiquillos? ¿Queda clarito lo de la división? La división se trabaja como la multiplicación, ¿sí? Fácil para toda la familia, ¿cierto? Para todos. Si como les comenté, lo más difícil desde tiempos inmemoriales es la suma y resta cuando el denominador es distinto, pero cuando ya llegamos a la multiplicación y división, easy peasy. ¿Ya? ¿Están listos y listas para el último ejercicio del día, antes que se mueran? Profe, ¿se cancelan todos cuando están en lados diferentes? Claro, o sea, Camila, usted simplifica uno de arriba con uno de abajo. ¿Ya? Eso es lo que importa. Ya, perfecto. Vamos entonces. Ya, despertaron, qué bueno. Dije último y ahí aparecieron todos. Ya, chiquillos, anímense con ese. Les voy a dar un par de minutitos para que lo hagan. ¿Le faltó algo, León? Avíseme. Ya. Upa, casi muestro spoiler. Ya, chiquillos. Contando 2 minutitos. Ya estoy empezando a contar los 2 minutitos, chiquillos. A trabajar. Recuerden que es una división. Entonces, si es una división, se convierte en multiplicación. Y el segundo se da vuelta. Después, factorizar. Simplificar todo lo que se pueda. Y concluir. Muy parecido al último ejemplo que hicimos. Vamos. ¿Cómo van?
2B. ¿Dónde dice? ¿Por qué dicen 2B en el enunciado? ¿Cuál es 2B, Aranza? Si puede ahí activar su micrófono. Ah, eso es para que el ejercicio exista, ¿ya? Chiquillos, no es tan necesario que ustedes pesquen esto, ¿sí? Todo esto de acá nos dice que el ejercicio funciona matemáticamente, ¿ya? No se den tanta vuelta en esto. De manera procedimental, esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? A ver, ahí me están llegando respuestas. Bien Maite, bien Fernanda, bien Juan Pablo, bien Sofía. Muy bien. Very good. Pucha, la Isidora ya está en las últimas. Está en la que más. Bien, casi digo spoiler. Sí, Alejandro. Bien, Carlos. Gabo, dele una vueltecita. ¿A dónde había quedado? Bien, Yairi. Claro, a eso pasó, parece. Y eso que les di 15 minutos. Bueno, para ser exacto, les di 14 minutos 35 segundos. Ya. Ya, chiquillos, a ver cómo va el tiempo. Voy a esperar 10 segundos más y lo revisamos. Que según mi reloj ya van casi 3 minutos. Yo lo voy a avanzar por mientras, ya, porque el primer paso que haga era el paso que saben que tienen que hacer sí o sí en la división. La cambiamos a una multiplicación y damos vuelta. Parece que no. Parece que no. Ya. Ya, chiquillos, vamos a revisar. Chiquillos, ¿se puede factorizar? Bien, Aranza, ¿se puede factorizar acá o no? Se puede factorizar por A. Y nos va a quedar B menos 1. ¿Están de acuerdo? B cuadrado. Aquí nos queda B cubo. Y acá se puede factorizar por C. Y sería B menos 1. Muy bien, chiquillos. Ahora, ¿qué va a pasar? Chabela. ¿Sí o no? Voy a escribirlo en un pasito más, chiquillos. Y nos va a quedar A, B elevado a 3 y B cuadrado por C. ¿Qué va a pasar con las B? ¿Las B también se simplifican o no? Porque arriba tenemos 3B. Exactamente, miren, no es necesario que lo escriban así, chiquillos, pueden restar las potencias, ¿cierto? B cubo es lo mismo que B. Y B cuadrado es lo mismo que B por C. Entonces, B. Se fueron 2 BB. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar A por B partido en C. ¿Ya? Alternativa correcta, completo. De hecho, lo vamos a ir a comer un completo de 11 ahora, chiquillos. ¿Sí? ¿Qué le pasó, Camila? Cuénteme. ¿La tiene buena? Espectacular, pues, ¿no ve? Vamos que se puede. ¿No ve que se puede, chiquillos? Querer es poder, hay que practicar nomás